Buenas noches, amados hermanos. Dios les guarde, les bendiga y les fortalezca. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de dar esta meditación, porque realmente es una meditación corta, pero para mí fue de gran ayuda y quiero compartirla. Entonces, esta meditación la he titulado Rema, ¿ok? La palabra Rema. Entonces, pero antes de comenzar la explicación, vamos a orar, vamos a presentar este tiempo delante del Señor, que sea el Señor que nos dirija a todos, pues. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para honrarte, para glorificar tu santo y magnífico nombre que es sobre todo nombre. Dios, te damos gracias, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has fortalecido, hasta aquí tú nos has socorrido, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres un Dios que escucha nuestra súplica y responde a nuestras oraciones. Gracias, Señor Jesús. Quiero alabarte, bendecirte, honrarte. Te ruego, Señor, que seas tú el que dirijas todo este tiempo de la enseñanza de tu palabra, Jesús. Danos un espíritu enseñable, Señor. Danos sabiduría e entendimiento para oír y entender de tu palabra, Señor. Que no sea palabras, que no sea una enseñanza más, sino que seas tú realmente hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos y quebrantamos, Señor, todo argumento humano que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Atamos a Satanás y su demonio que quiera robar de tu palabra. Y disponemos nuestra mente, nuestro corazón, llevamos nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema lo he titulado Rema. La palabra R-H-E-M-A, una palabra griega. Busque su Biblia y vamos a leer en Mateo 4, de 3 al 4. Le voy a leer en la versión Reina Valeria. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este versículo, quiero irnos desglosando, vamos a decir que poco a poco. En el verso 13 lo que podemos ver es que el que se presenta es el diablo a Jesús. Y se presenta como el tentador, porque en este pasaje se habla de la tentación de Jesús. Y Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. Y siempre hemos dicho que el Señor Jesucristo, él estaba en un ayuno de 40 días y por supuesto que tenía hambre. Entonces, en este pasaje siempre se ha dicho que la tentación de Jesús en este versículo fue hacia lo físico, hacia la parte orgánica, ¿ok? Y ciertamente lo era, pero la verdad es que Cristo, más que ser tentado en lo físico, estaba siendo tentado para usar su poder a su propia ventaja, para su propio beneficio. ¿Ok? Lo cual sabemos que el Señor Jesús jamás haría. Fíjense que Él le dice, si tú eres Dios, di que estas piedras se conviertan. O sea, usa tu poder, vamos, manifiesta, a ver qué puedes hacer tú. Eso es lo que le estaba diciendo Satanás. Bien, pero lo que quiero resaltar aquí no es lo que dijo Satanás y lo que implica esa tentación, sino lo que el Señor Jesús respondió. Y en este estudio no voy a hablar en sí de la tentación,
¿ok? No voy a hablar de lo que es la tentación, cómo afecta. No, ese no es el enfoque que quiero dar. Este estudio es más bien hacia lo que es la palabra de Dios como la espada de defensa ante los ataques del maligno, pero que también hace referencia a la palabra como una herramienta para hacernos crecer en la fe. Ese es el enfoque que quiero dar a este estudio bíblico. La palabra de Dios como espada de defensa para atacar, para destruir, para aniquilar al enemigo. El Señor Jesús logró vencer la tentación por medio de la palabra escrita, por medio de la palabra logos. Cuando digo la palabra logos, estoy refiriéndome a la totalidad de la Biblia, la totalidad de la palabra de Dios, ¿ok? Se entiende que es la palabra escrita, y a esa palabra escrita se le denomina logos. Es importante que tengamos este concepto bien. El logo es precisamente es lo que está escrito, lo que está en forma textual. Y el Señor Jesús le contestó casi que textualmente a Satanás y le dijo, escrito está. ¿Ok? Que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. Entonces, es importante conocer la palabra logos. Bueno, hasta aquí no les estoy diciendo algo diferente de lo que usted y yo ya conocemos. Ni de la gran importancia que es conocer la palabra de Dios. Es una cosa que hemos estado predicando, que hemos estado insistiendo, que debemos leer, estudiar y memorizar la palabra de Dios. El Señor Jesús aquí recitó la palabra de Dios, recitó nada más y nada menos que Deuteronomio 8:3, y lo podemos buscar en la palabra de Dios, y dice eso, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, podemos entender entonces que hay poder en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente la palabra de Dios es Dios mismo, tal como nos lo dice en Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si en lugar de poner la palabra verbo decimos, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo escrito, el logos, es Dios mismo. Dios es la palabra. Entonces, por supuesto, si Dios es todopoderoso, hay poder en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no es cualquier cosa, es Dios mismo. Y en uno, hay que darle la relevancia que eso es. De manera que pareciera a veces un ritualismo cuando decimos, bueno, hermano, párese y vamos a leer la palabra de Dios. No es un ritual. Puede que a usted le parezca, pero es darle la reverencia que merece la palabra. No es que es obligatorio, pero siempre entender que cuando leemos la palabra estamos leyendo a Dios mismo. Tenemos una comunión directa con Dios mismo. Entonces hay que darle reverencia. Hay que apreciarla, valorarla, darle la ponderación que merece. ¿Ok? De manera que cuando pronunciamos la palabra de Dios, estamos haciendo una dinamita pura, es poder puro. Oiga bien, es poder puro, es Dios mismo. De manera que tenga esto en mente, que hay poder en la palabra de Dios, hay poder en la palabra de Dios. Mantenga ese pensamiento allí en su corazón. En este pasaje, cuando fue un devocional que tuve, y leí este pasaje cuando
no solamente que son 2 versículos, algo muy corto, pero en ese momento yo le estaba pidiendo a Dios, Señor, yo quiero que tú me hables en una forma específica de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces yo necesito que por favor seas tú el que ministre a mi vida a través de esta palabra que me vas a dar. Entonces, así que leí este mismo pasaje en 5 versiones diferentes. Y realmente le dice, pero no entiendo qué es lo que tú me quieres hablar hoy. Es verdad que no entiendo. Pero bueno, Dios me llevó a leer en la Biblia Plenitud lo que es la riqueza literaria, un pasaje que habla de un versículo que lo resalta. Y allí encontré un escrito de lo que significa la palabra rema. Dicho sea de paso, ya yo conocía lo que es el significado de la palabra rema, pero en ese día hubo como un destello de luz que vino a mi mente y trajo un entendimiento mayor de lo que es la palabra. Ahora rema. Quiero leerles lo que leí en esta riqueza literaria de la Biblia Plenitud, y dice: la palabra rema es la palabra que se dice o lo que se habla. En lo que se dice o lo que se habla. En contraste con el logos, es la expresión de un pensamiento, un mensaje o un discurso. Logos es el mensaje. ¿Ok? No sé si logo es el mensaje en totalidad, lo que se dice. Rema es la comunicación del mensaje. Vuelvo a repetirlo. Logo es el mensaje como tal y rema es la comunicación del mensaje. Aplicado a la Biblia, logos se designa a la totalidad del mensaje, a toda la Biblia, mientras que rema pudiera ser un solo versículo. El significado de rema difiere al de logos, lo podemos ver en Efesios 6:7, donde se dice que las escrituras se habla como un todo, sino que es aquella porción que el creyente maneja como una espada en tiempo de necesidad. Voy a explicarlo un poco mejor, voy a tratar de explicarlo un poco mejor. Cuando la palabra, usted lee un texto, cualquier pasaje bíblico, ¿ok? Y hay un conocimiento en ese pasaje que usted está leyendo. Pero eso es el logo. Pero cuando usted dice, pero si esto significa tal cosa, como lo diríamos los venezolanos, me cayó la locha, entendí lo que el Señor quiere transmitir. No solamente es el conocimiento de la palabra, de lo que se explica, sino lo que es la esencia, lo que se quiere comunicar. Y lo que se quiere comunicar no siempre es exactamente igual para cada persona. Entonces, y en eso es el rema, cuando Dios, a través de la palabra escrita, a través de la Biblia, nos habla a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad y a la circunstancia en que estemos atravesando. Entonces, cuando una palabra que es escrita, pero que me trae luz a mi entendimiento y Dios entonces me comunica lo que Él quiere que yo aprenda en ese instante, para esa circunstancia, para mi vida, entonces eso es rema. Y cuando esa palabra rema cobra vida en mi corazón, se convierte entonces en la espada que es capaz de destruir y de ser la armadura, parte de la armadura de Dios para destruir las obras de Satanás, pero también para usarla, para abrir puertas, para lograr lo que Dios quiere. La palabra entonces se hace viva
se hace viva. ¿Lo entienden? No sé si me logro transmitir el conocimiento. Y ahí esto es el mejor ejemplo. Yo estoy hablando y estoy tratando de explicar lo que es el rema, pero cuando usted capta oye, esto es lo que quiere decir la hermana. Entonces, así es igual la palabra. Cuando usted, entonces, oye, está triste, por decir algo, está con dudas en su corazón y usted lee la palabra y, y hay un solo versículo o una sola palabra que el Señor le dice, yo soy Jehová tu Dios. Y esa palabra que usted la escucha repetidas veces, cobra vida y viene y llena su corazón, fortalece su espíritu y lo hace levantar. Eso es la palabra rema. Y entonces eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos ahora. Fíjense cuando dice que un ejemplo de lo que es la palabra rema lo vemos en Efesios 6:17, que es cuando esa palabra se convierte en espada. No es toda la palabra logo la que se convierte en espada, es la palabra rema en nuestro corazón que se convierte en espada. Amén. Ahora, ¿qué en todo esto, en este devocional, porque esto fue un devocional que el Señor que tuve esta semana, qué me ministró a mí esta porción de la palabra? Esto que le estoy tratando de explicar. Voy a más o menos parafrasear lo que el Espíritu me ministró a mí. Fue algo así, bueno, Élida, tú me estás pidiendo dirección para tu vida y has querido escuchar mi voz de una manera específica. Si lo que quieres es oír mi voz, solo tienes que prestar atención a la palabra que voy a darte. Si ya has estudiado la palabra y el conocimiento lo tienes, pero ahora tienes que digerir. Quiero que busques y entiendas no solo lo que está escrito, quiero que entiendas, quiero que puedas comunicarte, que puedas entender la comunicación que quiero darte. Para ello no solo debes detenerte en leer mi palabra, es necesario que prestes atención y te dejes guiar por mi espíritu. Élida, me agrada en gran manera cuando tú me dices que no entiendes y entonces me pides que te explique. Eso me complace muchísimo, que me permitas explicar mi propia palabra para tu vida. Cuando logres entender lo que yo quiero comunicarte, entonces este conocimiento en tus manos se convertirá en una verdadera espada como en manos de valiente. Gloria a Cristo. Esto fue lo que el Señor me transmitió, fue lo que el Señor me llevó a decirme, a lo que me ministró esta palabra, que wow, cuando entendí eso, o sea, que Dios se agrada cuando yo le digo, no entiendo, explícame, vuélvemelo a explicar. Y entonces el Señor no se enfada, sino que por el contrario, dice que Él se complace en que Él me puede explicar. Entonces, cuando Él me dijo, yo quiero hablar a tu corazón y quiero comunicarme contigo, solo déjate guiar. Wow, algo tan sencillo, pero llenó mi corazón en ese instante porque mi corazón en ese instante necesitaba ser fortalecido en la palabra, necesitaba saber que Dios estaba escuchándome y Él respondió a mi clamor. Eso llenó mi corazón muchísimo, muchísimo. Entonces, conocer la palabra logos
La palabra escrita, que es la Biblia, es de muchísima importancia, claro que sí, pero conocer la palabra rema, la que cambia tu vida, va a cambiar tu perspectiva de lo que es Dios y de lo que Dios quiere lograr en tu vida. Si el conocimiento de la palabra es, ahora, sin el conocimiento de la palabra escrita, el conocimiento del logo, tampoco va a venir la palabra rema. ¿Qué quiero decir? Que la palabra rema es cuando hay un enfoque, hay una luz a la palabra logo, a un versículo, a una palabra, algo. Entonces necesitamos complementar las dos cosas, la palabra logos y que el Señor venga y traiga a nuestra vida luz a esa palabra que necesitamos en ese Así momento. Que, amados hermanos, es por ello que necesitamos acercarnos a la Biblia, no como quien lee un libro de historia o como quien lee el periódico para estar informado de los acontecimientos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hay un tesoro escondido en ella, un tesoro de vida que solo lo encuentra el que lo busca, el que se detiene a indagar, a profundizar. Mire, no quiero menospreciar para nada los devocionales diarios que tenemos como iglesia. Son magníficos, son extraordinarios. Cada uno de los hermanos realmente da una enseñanza maravillosa. Los estudios que se dan día a día y que vamos recibiendo a través de este chat son no buenos, sino muy buenos. Pero, oiga esto, jamás pueden sustituir tu devocional personal e individual en la intimidad con Dios, donde solo tú y Dios están, donde no interviene otra persona y no tienes que tener ningún temor de hacer una mala interpretación de lo que Dios está hablando a través de la palabra, porque tú tienes el Espíritu Santo que te guía y tienes además la mente de Cristo que te da el discernimiento. Y si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios y Él te dará abundantemente y sin reproche. Entonces, hermanos, no estoy menospreciando los devocionales de la iglesia, son muy buenos. Yo no los escucho todos los de la luz de Cristo porque tengo los propios devocionales de mi iglesia, pero los he escuchado y han sido de bendición. Pero repito, no sustituyen jamás tu devocional personal, tu relación íntima y personal con el Señor. Si quieres realmente conocer a Cristo, tienes que tener el deseo de escuchar la voz de Dios. Tienes que disponer de tiempo, estar dispuesto a oír lo que Dios quiere decirte. Dios puede darte un ánimo y arrullarte en un momento en sus brazos, pero puede ser que otro día te diga, epa, amigo mío, esto no está bien, usted tiene que corregir, ¿ok? O que te diga, epa, mira esto, cómo estás actuando, ve y arrepiéntete, ¿ok? Entonces, vemos la importancia de la palabra, de la relación personal e individual con la palabra. Leamos un momento Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso en la versión Reina Valera. En la versión internacional dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y en la versión Dios habla hoy dice, así pues que la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Cuando nos habla en este pasaje de la fe viene por el oír o viene como el resultado de o nace al oír la palabra, no está hablando solamente de la palabra logos, no. Está hablando precisamente que la fe crece, la fe es el resultado de oír la palabra rema.
Es la palabra rema la que va a hacer que tu fe sea firme, crezca, se fortalezca. ¿Ok? Entonces esa es la que necesitamos. Porque si fuera solo escuchar la palabra de Dios, la palabra logro, usted agarra un grabador, hay la Biblia grabada, la escucha y con solo escuchar ya usted estaría llenándose de fe. Y eso no es verdad. Es importante escuchar la palabra de Dios. Mire, gracias a Dios porque en estos tiempos el que diga que no puede leer la Biblia, la puede escuchar, porque hay esos medios ahora. Pero no es solamente escuchar por escuchar. Para escuchar verdaderamente hay que prestar atención. Hay que poner empeño en querer entender. Requiere dedicación. Y literalmente significa quedarse en quietud ante nuestro Dios, con la actitud de corazón de ser enseñable, donde Cristo es el maestro y nosotros, sus alumnos, apenas sus aprendices. Entonces se necesita tener quietud, porque si no tenemos quietud, la palabra de Dios, la palabra rema suele venir como un viento suave la mayoría de las veces y no solamente va a tocar tu mente, sino que principalmente va a tocar tu corazón, tu espíritu y entonces ahí tú vas a ser conmovido, tú vas a recibir eso. Pero tenemos que estar quietos para oír lo que el Señor quiere. Porque si estamos lavando los platos mientras oímos el devocional o estamos haciendo eso, la palabra llega, sí es verdad, pero no va a tener el mismo impacto cuando yo me siento y digo, voy a escuchar la palabra de Dios. Quiero que Dios tú me hables. Hoy necesito oír tu voz. Eso es importante. Amén, hermano. Eh, vamos a dar como un ejemplo, vamos a decir, si yo desde aquí de Caracas me sentara a explicarles a ustedes detalladamente cómo se maneja una bicicleta y hago un video y les doy toda una explicación y les puedo decir, bueno, mire, usted se va a sentar en la silla, después que esté sentado en la silla, usted pone sus manos en el volante, las dos manos, luego con un pie se impulsa hacia adelante y con su peso empuja el pedal y luego mientras el otro pie usted lo deja en reposo, pero ese después sigue el otro pie y le doy toda una explicación que tiene, mire, no, ahora tiene que mantener el equilibrio, no se caiga, mírese adelante, pero también tiene que mirar la carretera, en fin. Usted va a decir, ay, Dios mío, manejar es muy complicado. Nadie, absolutamente nadie, aprende de esa manera. Nadie. Usted va a enseñar a su hijo con teoría. No, 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 no. Usted cuando tiene un niño lo quiere enseñar a manejar. Agarró al muchacho, lo puso en la bicicleta y le dijo, dele. Y el muchacho sencillamente a los 5 minutos ya sabe manejar bicicleta. ¿Ok? Así mismito es con la palabra de Dios. Yo no se las puedo explicar. Yo se las puedo explicar. Y puede que me entienda o que no me entienda. Pero usted la va a aprender única y exclusivamente cuando la ponga en práctica. No importa lo que yo gaste aquí explicando, tal. No, usted no la va a aprovechar hasta que usted mismo no la ponga en práctica, hasta que usted mismo no se siente con esa hambre y sed de Dios y le diga, Señor, ayúdame a entenderte, necesito que tú me hables. ¿Quién puede poner eso en el corazón? Usted. El Señor lo pone. Pero hace falta decir, sí, Señor, ayúdame. Yo estoy dispuesto. La palabra rema es la que imparte mayor ánimo, la que nos lleva a crecer en la fe, la que nos lleva a una mayor valentía, la que nos llena de esperanza, de fortaleza en medio de las dificultades. De paso, no se transmite de persona a persona. Solo es entre Dios y usted.
yo he escuchado mensajes de predicaciones que realmente han tocado mi vida y han sido de gran valor. Pero, amados hermanos, lo que aprendemos en la intimidad de nuestro Padre Eterno no se borra ni se olvida. Amén. En conclusión, quiero darles una pequeña conclusión, ¿ok? De todo esto. ¿Qué podemos decir? Primero, ¿usted quiere aprender a manejar bicicleta? Móntese en una y comience a pedalear. ¿Usted quiere revelación de Dios para su vida? Comience a tener una intimidad privada e individual con Dios. ¿Quiere directrices claras y específicas del Señor para su vida? Mire, no espere que el pastor o cualquier otra persona se las dé. Dios quiere dártelas a ti directamente y sin intermediarios. Los devocionales de la iglesia son muy buenos, pero no sustituyen al devocional personal. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible heredar las promesas de Dios. La fe viene de oír la palabra de Dios que ha sido revelada a nuestro espíritu y nos lleva a empuñar la espada de la verdad con valentía, sin temor y sin dudas. Una pregunta. ¿Estás tú teniendo una relación personal, individual, en tu cuarto secreto donde solo estás tú con el Señor? No me responda, amados hermanos. No responda esa pregunta a mí. Yo se la dejo allí para su reflexión. Vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Yo te ruego, Señor Jesús, que nos perdones a cada uno de nosotros cuando no hemos valorado tu palabra, cuando hemos sido ligeros, Señor, en no escudriñar las enseñanzas de esas riquezas literarias que tú tienes para nuestras vidas, para nuestro corazón, para fortalecernos, Señor. Y hemos ido tras falsos refugios, Señor. Hemos buscado a otros hermanos, hemos buscado otras cosas y no te hemos buscado a ti. Yo te pido perdón. Pero te ruego, Espíritu Santo, que seas tú ahora el que venga a nuestras vidas, nos llene, nos impulse, pon en nosotros esa necesidad de buscarte a ti aún más y más. Bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra. Fortalécelo, Señor. Oh Dios, y que sea tu palabra rema, impactando sus corazones, sus mentes, sus espíritus, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.